Hola, a pesar que muchos opinólogos están diciendo que estaría pronto a desaparecer la FM analógica y será reemplazada por la FM digital, en este canal te proponemos hacer una antena de alta ganancia para recibir estaciones de frecuencia modulada o FM. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Adrián y te da la cordial bienvenida al canal Microtécnica. En el día de hoy vamos a elaborar una antena para FM. Vamos a utilizar caño de cortina que puede ser de 10 a 12 milímetros. Nosotros usamos uno de 12 milímetros. Vamos a marcar y vamos a cortar a 2.50 metros. Vamos a colocar un taco de madera y con una sierra o con cualquier elemento que sea cortante vamos a proceder a cortar este caño, que es de una especie de metal de hierro. Si es aluminio será muchísimo mejor. Vamos a utilizar también un trozo de tubo cuadrado de aluminio u otro metal. Puede ser de 20 milímetros, de 24 o 25 milímetros. Yo voy a usar el más pequeño, que es de 20 milímetros, porque es más fácil y maleable para poder perforar y colocar los bastidores que hicimos recientemente. Ahí es donde te va a ir nuestro bastidor, el largo, que mide 2,50 metros, más corto de 73,5 centímetros. Lo que vamos a hacer ahora, ven que tiene aproximadamente entre 11 y 12 centímetros de largo, es más que suficiente. Vamos a marcar a 2 centímetros del borde y vamos a marcar la mitad de lo que es del tubo, porque vamos acá a hacer una perforación. Vamos a utilizar primero una mecha o una broca de 6 milímetros para luego pasar a una de 10 milímetros. La idea es que pase de lado a lado, porque en estas perforaciones van a ir instalados los dos tubos, el largo de 2.50 metros y el corto de 75,5 centímetros. Una vez que marcamos, lo vamos a marcar la separación que van a tener los tubos entre sí del lado interno, 6,7 centímetros. Esa es la distancia que va a ir de separación. Una vez que coloquemos el primero, medimos y ya vamos a tenerle bien la referencia para hacer la perforación del segundo. Primero perforamos con una mecha de 5 o 6 milímetros y luego utilizamos la de 10 milímetros, ya que el tubo este, como es de 12 milímetros, nos da un margen para poder limar, o con la misma mecha hacerle el tamaño justo para que no entre y sobre, ¿no?, de cada lado. Si te gusta este tipo de video, regálame un like, suscríbete al canal, y si la haces y funciona perfectamente, puedes compartirlo en redes sociales para hacer un poco más conocido al video y al canal, y así de esta manera me ayudas un montón. Con una lima redonda, como la mecha es de 10 milímetros y el tubo es de 12 milímetros, lo vamos a ir pasando, le vamos a ir pasando un poco la lima para agrandar, pero de a poco. No hay que pasarse para que entre lo más justo posible. Esto es para que no tenga mucho juego, no se mueva mucho y así nos quede más firme, ya que uno de estos tubos mide 2,50 metros y el otro 75,5 centímetros. Esta parte es la base de la antena, es como el punto de masa. Por eso, el tubo que va a sobresalir y pasar para abajo va a ir enganchado al mástil. Ahí lo vemos, está prácticamente ya pasando. Lo ideal es hacer las perforaciones con un taladro de banco, ¿no?, que te hace la perforación perfecta, a 90 grados, perpendicular a este tubo, y no tenés que andar haciendo otras maniobras. Pero bueno, yo quise hacerla con los elementos que puede tener uno en una casa, o pedir prestado lo que es un taladro, ¿no?, y poder hacerlo uno mismo, ya que no cualquiera tiene un taladro de banco en su casa. Bueno, una vez que tenemos la referencia, desde el borde vamos a marcar 6,7 centímetros. Aquí tiene que comenzar el otro tubo. Obviamente, como mide 12 milímetros, vamos a medir 6 milímetros más para hacer la perforación en el centro. Marcamos con un punzón o con un clavo para poder que no se nos mueva la mecha para un lado y para el otro, y así nos salga de la mejor manera posible. Marcamos el centro también, que será importante, y vamos a tratar de colocar el taladro de la mejor manera posible, bien recto, bien perpendicular a este tubo, para que nos salga de la mejor manera posible. Hace mucho tiempo me venían solicitando lo que es antenas para FM. Esta antena tiene aproximadamente una ganancia de 3,6 decibel, así que es equivalente a cualquier antena tipo paraguas con planos de tierra, no sé si las conocen y demás. Yo creo que haciendo esta antena, que es omnidireccional, o sea, recibe en todos los sentidos, esa es la ventaja de una antena direccional para FM,
La antena direccional para FM lo que tiene es que tiene buena ganancia, pero recibe hacia donde uno la apunte, ¿no? No recibe en todas las direcciones. Recibe hacia donde se apunte nada más. En cambio, con esta antena que es omnidireccional, tiene una muy buena ganancia y recibe señales a los 360 grados. Esa es la ventaja. Ahora, si la colocas en una ciudad donde estás llenos de estaciones de FM, por ejemplo, donde yo vivo, está repleto de estaciones de frecuencia modulada, y puede que al colocar esta antena de alta ganancia se te mezclen las emisoras porque están transmitiendo dos cercanas en la misma frecuencia. El otro tubo lo vamos a cortar a 75.5 y lo vamos a hacer una marcación a 73.5. ¿Por qué estos 2 centímetros de diferencia? Porque son los 2 centímetros que se van a perder dentro de nuestra base de la antena, o sea, en esta parte, en el cuadrado de aluminio. Ahí tiene 2 centímetros. Cortamos a 75.5 menos 2 centímetros, nos queda de 73.5, que es lo que realmente tendría que tener este tubo, ¿no? El otro tiene 2,20 metros desde el ras de este tubo. Luego vamos a marcar en el centro, esta no hay mucha importancia si se corren un poquito más para un lado o para el otro, porque es básicamente para que pase el cable coaxial. Por aquí lo vamos a pasar para que quede de mejor manera, la mejor manera prolija para el ensamble final. Podemos utilizar una mecha de 625 o 650, 6.50, broca, creo que le dicen en algunos países, acá acostumbramos a decir mecha, para pasar el coaxial. Una vez que vemos que está pasando el coaxial, ya está con las condiciones listas para ensamblar los tubos, ya que no tenemos que hacer otro mecanizado sobre este cuadrado. Vamos a ir colocando los tubos, el más largo que mide 2,50 metros, pero tenemos una marcación a 2,20 metros, que es el que va a tener que quedar al ras de esta antena. Vamos a colocar primero el tubo más largo, vamos a utilizar una mecha o una broca de 3 milímetros para marcar y ayudar a colocar estos tornillos que son autoperforantes. No sé si los conocen, se puede conseguir en cualquier ferretería. Esto es lo que tiene la particularidad que al girarlo perfora y a su vez se atornilla. Yo lo que hice es una prueba, pero después me di cuenta que haciendo la prueba directamente no hace falta pasarle una mecha. Yo lo hice más que nada para ver a ver si era más confiable hacerlo así o directamente con la mecha. Lo que sí es recomendable marcar con un punzón o con un clavo para que no se mueva para un lado y para el otro. Ahí pueden ver cómo pasó. Le vamos a colocar más tornillos, unos 2 de cada lado para dejarla bien firme. Acá tengan en cuenta la referencia al centro del tubo y lo vamos a colocar uno cerca de la parte inferior de abajo y el otro más arriba. Ahora lo vamos a ver, no te quiero marear. Vamos a colocar el tubo ahora de 2,20 metros, el cual, como le decía, va a pasar de largo hacia el otro lado. Esa parte va a ir sostenida al mástil y esta parte que nos queda hacia arriba no tiene que tener contacto con ninguna parte metálica, cables, etcétera. Tampoco estar muy cercanos a lo que es alguna pared, en algún tanque de agua, porque va a modificar la ganancia de la misma. 2,20 metros, ahí está la medida, al ras del tubo. Y ahí sí estamos en condición de colocarle más tornillos autoperforantes. Le vamos a poner 2 de este lado y 2 del otro lado una vez que la tengamos centrada y medida, que la distancia, ¿no?, entre los tubos, entre estos dos tubos, sea de 6,7 centímetros del lado interior. Yo te dejo los planos como siempre para no marearte lleno de números y explicándotelo, porque no hay nada mejor que ver el plano y tener todas las medidas ahí presentes. Lo que sí, trato de hacer siempre primeros planos para que uno comprenda bien y que es muy pero muy fácil. No hace falta que sea cuadrado, si no tienen otra que un tubo redondo lo pueden hacer, pero eso ya les va a complicar un poquito más el tema del mecanizado. Como ven, acá queda torcido, ahí lo pueden ver que está como torcido, ¿no? Como que se cruza el tubo. Obviamente es porque no hicimos las perforaciones con un taladro de banco. Entonces, a mínima diferencia que hicimos al inclinar la máquina o el taladro, al perforar, hace que tenga esta diferencia. Pero no es ningún problema, ya que con cualquier elemento metálico, puede ser un bulón largo, un tornillo, un clavo largo, vamos a colocarle cinta de un lado y cinta del otro, manteniendo la distancia para que no se nos mueva y nos quede los 6,7 centímetros, que es lo que realmente nosotros precisamos. Esa es la distancia que tiene que quedar de separación del lado interno. Se tiene que mantener. Como les decía, esta antena tiene muy buena ganancia, no se van a arrepentir. Traté de hacer, pues no voy a hacer muchas antenas de FM, ya que no, después les voy a explicar por qué no es conveniente mucho en la direccional. Quizás hagamos alguna direccional, pero ya con esta antena tiene una excelente ganancia que ni siquiera ustedes lo van a poder creer. Esto es ideal para los equipos que tienen entrada
para este tipo de antenas, ¿no? Que tiene similar a lo que es al conector de un televisor, que tiene un pin central y una malla o una masa. O los equipos que tienen los tornillitos, ¿no? Que uno puede colocar con dos tornillitos donde está dibujado en el equipo cuál es el que va de antena en la parte central y cuál es la masa o la tierra. Esta antena es ideal para ese tipo de equipos. Ahora, si ustedes tienen un grabador o algo, también les va a servir, pero no van a ver mucho, no van a notar mucho la diferencia. Ustedes lo van a poder ver en la comprobación que hicimos. No pudimos colocar muchos ejemplos porque la mayoría de las estaciones de frecuencia modulada están pasando música y nos cortan, nos anulan el video por el tema de los derechos de autor, ¿no? O sea, no, el sistema de YouTube detecta que hay una música donde tiene sus derechos, obviamente, derechos de artista, y nos bajan el video, que eso es lo que me estuvo pasando. Por eso me compliqué bastante para hacer el tema de las pruebas. Ahí vemos que se sigue moviendo, pero es muy apenas, así que vamos a complementarlo ahora. Verifiquemos siempre que tenga los 6.7 y le vamos a colocar más tornillos para reforzar aún más. Como yo les decía, le vamos a colocar 2 por cada lado. Acá ponemos el segundo y en el otro hacemos lo mismo. Esto le va a dar totalmente firmeza a nuestra antena y seguridad para nosotros, que en caso de que tengamos algo de viento no se nos mueva ni se nos modifiquen las medidas, que es muy pero muy importante. Como te decía, regálame un like, suscríbete al canal y déjame un comentario. Pasamos el cable coaxial por el centro del tubo cuadrado, cortamos el cable coaxial aproximadamente unos 3 centímetros para descubrir el conductor central y le vamos a quitar aquí la parte del aluminio. Entonces, para que no toque con ninguna parte metálica. Ahora pasamos a marcar con el punzón la medida de 8.3 centímetros y vamos a utilizar estos tornillos tipo aguja o autoperforantes también. También pueden utilizar tornillos pasante con tuerca, pero ya haríamos 2 perforaciones en el caño y lo debilitaríamos un poco. Creo que lo ideal es esto, o utilizar arandelas también para un mejor agarre. En este lado va el conductor central. También podemos utilizar abrazaderas, que en ese caso no necesitaríamos perforar y también sería un buen método. Yo no tenía, por eso no le coloqué. Del otro lado del tubo más largo va lo que es la malla, también con el tornillo autoperforante con arandela para un buen agarre. Y aquí está la terminación. Conductor central o vivo va al caño más corto y el caño más largo va conectado a nuestra malla del cable coaxial. Hay una controversia casi siempre acá en el tema del conexionado, pueden probarlo al revés, pero según lo que dicen los libros, el conductor central iría al caño más corto y el más largo la. Aquí vamos con las pruebas. Ustedes pueden notar que cuando yo toco con el pin central en este simple grabador, vemos que se convierte, se enciende el LED de estéreo, el LED inferior, ahí pueden ver el LED rojo del equipo de grabadorcito, mejora muchísimo la recepción. Esa es una estación de FM que está un poco alejada. Se complicó un poquito hacer las pruebas aquí porque estoy repleto de estaciones de frecuencia modulada, una pegada a otra, prácticamente no se respeta ni siquiera la distancia legal porque nadie controla nada acá. La verdad que es acá lo que es Buenos Aires, Gran Buenos Aires, hay estaciones muy cercanas una de la otra transmitiendo en la misma frecuencia. Es muy pero muy complicado encontrar un hueco o en el espectro un espacio libre. Está repleto de estaciones de frecuencia modulada, como les digo, la mayoría, yo diría casi todas, sin ningún tipo de control. Acá lo vemos que tocando solamente con el pin central. Y acá el sistema es lo mismo, o sea, el pin central se arma como un conector de un TV, como la antena de un TV. Ese es el pin central y la malla es la masa. Si tienen equipo con ese tipo de conector, ahí pueden notar la diferencia en el audio. Y vamos con este equipito. Con esto, todo lo contrario. Este equipo, ahí lo pueden ver, y en este caso es perjudicial, porque este equipo recibe muchísima, tiene más sensibilidad, recibe muchas estaciones. Y yo cuando toco, miren, lo que hace es, se mezcla, hace un batido, tiene más ganancia, quiere recibir más estaciones, pero se mezclan todas. Eso es lo que pasa al colocar una antena de mucha ganancia en un lugar donde está súper poblado de estaciones de frecuencia modulada. Aquí es contraproducente. Si vives alejado, yo creo que te va a gustar y te va a hacer, te va a resultar mucho mejor que las pruebas que yo estoy haciendo acá. Aquí te muestro el cable, es la malla, el pin central. Si tiene conector, armalo con el conector, o si no, enroscalo en los tornillos de tu equipo. Acá podemos ver la instalación precarizada que le hicimos para hacer las pruebas. Esta es la posición que tiene que ir esta antena tipo J, como se la llama así, J-Pol,
y en forma vertical. Y aquí vemos en la parte inferior la separación del tubo más largo con el tubo más corto a 6.7 centímetros. Y en la parte de abajo de todo el saliente, que es para sujetarlo a un mástil. La última parte de la terminación, en la punta o extremo del caño, podemos colocar estos tapones que se consiguen en la ferretería. Yo no conseguí de la medida exacta, así que lo tengo que rellenar con un poco de barra de silicona caliente o hot melt en los extremos para que no ingrese agua y así evitar lo que es un mal funcionamiento de la antena o una oxidación. Gracias por haber ido hasta aquí. Será hasta el próximo encuentro. Chao.